soberanía de Dios. Él se manifiesta a quien Él le place. No solamente porque tal vez le hayan buscado toda la semana, ¿verdad? Sino que solamente al quien Él le place y Él mira los corazones. Ahí es donde Él, ¿verdad?, se manifiesta. Y yo le aseguro que usted tuvo que haber sentido algo precioso de parte de Dios en esta mañana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nuevamente seguimos entonces en el libro de Éxodo, capítulo número 1. Ahora, después de lo que empezamos a leer, ¿verdad?, dice la Biblia de que el Señor escucha y ve la opresión que hay en el pueblo de Israel, y luego el Señor opta por levantar a alguien, porque déjeme decirle de que Dios siempre se va a encargar de que usted reciba el auxilio en la hora indicada. Amén. Cuando usted clama a Dios y usted le dice: Señor, ya no aguanto más, y el Señor va a escanearlo y va a ver si todavía usted puede aún resistir un poco más. Amén. Y Él va a ver si aún usted puede insistirle a Dios un poquito más, y no lo hace por hacernos sufrir. Lo hace para que aprendamos a depender de Dios. Sí, Señor. Lo hace para que nosotros aprendamos a entender de que Él es el que nos da todas las cosas. Amén. De que Él es el que nos da primeramente ese enorme privilegio de abrir nuestros ojos en la mañana. Sí, Señor. Y de poder ver a nuestros seres queridos, porque yo le aseguro que lo primero en que pensamos cuando nosotros abrimos los ojos es en ir a ver nuestros hijos, a ver si están bien, a ver si amanecieron bien. ¿Cuántos han hecho eso? Que cuando se levanta en la mañana, usted se despierta, usted dice: voy a ver cómo están mis hijos. O tal vez se levanta a veces en la madrugada a ver si están bien los hijos. Ahí están. Y mira si están respirando. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nosotros dependemos de Él, Él cuida de los nuestros también. Amén. Pero el Señor dice: encárgate tú de agradarme a mí y yo me encargaré de los tuyos. Encárgate tú de mis negocios y yo me encargaré de tu casa, de los tuyos. Aunque usted aún vea que sus hijos aún están lejos de venir a los pies de Cristo, pero si usted está insistiendo, el Señor un día también va a permitir que ellos alaben su nombre juntamente con usted. Aleluya. Entonces dice la Biblia que Él ve la opresión de su pueblo. Él ve que el pueblo está sufriendo y empiezan a clamar. Entonces el enemigo dice: voy a ponerles doble trabajo para que ya no piensen en Dios, para que ya no piensen en alabar a Dios, para que ya no piensen en ir a buscar a Dios. Entonces viene y le multiplica el trabajo. Entonces viene el pueblo y viene Dios y dice: bueno, estoy viendo sus corazones, en realidad veo que ya no tienen más, ya están en el límite de pedirme auxilio. Entonces ahora sí, veo que ya han insistieron, dice, por mucho tiempo. Entonces dice que Dios levanta a un hombre. Vámonos al capítulo número 2 del mismo libro de Éxodo y vamos a ver qué es lo que Dios hace para aquellos que están insistiendo en Dios. Amén. Dice la Biblia que Él mueve montañas. Amén. Él mueve montañas para satisfacer el auxilio de aquellos que están necesitados de Dios. Él mueve lo que tenga que mover con tal de que usted reciba su palabra. Amén. Capítulo número 2, versículo número 1. Dice: un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Qué quiere decir esto? Que eran de la familia sacerdotal. Esto más adelante lo vamos a profundizar un poco más. Dice: y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó. Esto quiere decir, el calafateo en aquel tiempo, en el tiempo de los hebreos, lo forraban con lodo. Así como allá aquellos que somos de El Salvador conocemos las casas de bajaraque, se llaman así, ¿verdad? Son con cañas, ¿verdad? De varas de bambú, ¿verdad? Cañas, y luego se revisten de lodo.
Amén, ¿verdad? ¿Estoy correcto? Ok. Entonces en aquel tiempo dice que esta señora hizo de varitas, hizo una cesta y la calafateó con lodo para que pudiese resistir a donde ella le iba a poner. Entonces dice, y la calafateó, dice, con asfalto y brea. Ahí está, miren con qué la revistió, con asfalto y con brea. Entonces dice, entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Yo le pregunto en este día, al ver usted que su hijo o su hija está en peligro, ¿qué sería capaz de hacer usted? ¿Qué sería capaz de hacer usted para que su hijo no sufra ningún daño? Esconderlo, ¿verdad? Le voy a pedir a la hermanita que si podemos salir allá afuera mejor y esté con la niña allá afuera, por favor. Amén. Entonces, dice de que esta persona tuvo que sacar a su hijo. ¿Por qué? Porque estaba en peligro. Dice que el faraón levantó en aquel tiempo hombres para que fueran y mataran a todos los niños. ¿Por qué? Porque no querían que el pueblo de Israel, no quería que los hebreos se siguieran multiplicando. ¿Por qué? Porque tenían miedo que a este pueblo al crecer los destruyera. Entonces dice que el faraón levantó hombres y les dijo incluso a las parteras que a todo niño que fuera naciendo que lo mataran. Si era varón, que lo mataran. Entonces esta mujer pone a su hija en una cesta y lo pone al río para que se lo lleve el río, sin saber cuál iba a ser su destino. Pero en ella había una confianza puesta en Dios. Amén. Sabiendo de que Dios estaba con ella, de que Dios le iba a ayudar a que su hijo no muriera. Y mire, cuando Dios tiene un propósito, hermanos, cuando Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, no importa que nosotros hayamos sido drogadictos, que hayamos sido borrachos, que hayamos andado en lugares tenebrosos allá en nuestros países. Sabemos que en nuestros países la vida no vale nada, pero allá el Señor no nos veía en aquel tiempo haciendo aquellas cosas negativas, haciendo aquellas cosas malas, sino que nos veía en este tiempo, sentados ahora en esta silla, recibiendo palabra de Dios. Por eso es que no fuimos producto de buena suerte. En ningún momento somos productos de que somos astutos, de que nosotros sabemos hacer y que nosotros hacemos aquí. No, fue Dios. Amén. Guardándonos. Incluso a las mujeres anduvieron caminando por lugares tenebrosos, por lugares de noche, altas horas de la noche, haciendo cosas no agradables a Dios, pero allá nos protegió el Señor de que nos sucediera algo. Amén. Para que hoy día estuviéramos sentados aquí recibiendo su palabra. Sí, y ahora entendamos que no fue por nuestra astucia, no fuimos producto de suerte, sino que fue porque Dios nos protegió desde el día en que nacimos. Amén. Tal vez nuestra madre quiso abortarnos. Tal vez nuestra madre hizo el intento de tomar pastillas y no dar nacimiento a aquel que un día iba a estar alabando a Dios. Amén, gloria a Dios. Pero ahora no fue porque tal vez aquella primer, ¿cómo es que dicen en El Salvador? Dice, tomate la primer hervida de los frijoles y se te va a venir el niño. No, no es que haya fallado, es que Dios estaba al tanto de eso. Amén. Dios estaba al cuidado de usted, de su vida. No fue producto de un accidente o producto de que, mira, quedé embarazada, mira qué error cometimos. No, es que Dios lo quiso de esa forma. Amén. Sí, Señor. Dice que lo puso en una cestita y lo puso en el río. Gloria a Dios. Yo me pregunto cuánta madre hoy en este día pudiera hacer eso, de poner a su hijo en una cesta y ponerle en el río, que se le lleve el río y solamente confiar en Dios. Amén. Tiene que estar confiando en Dios poderosamente para hacer algo así, hermanos. Amén. Aleluya. Yo le digo honestamente, sería algo, es como que yo ponga ese cipote que usted ve y que lo ponga en una canastilla y que se lo lleve el río. Pero cuando uno confía en Dios, el Señor lo empuja a uno a hacer cosas para el ojo humano, cosas, perdóname la expresión, cosas tontas. Pero el Dios en el que creemos nos empuja a hacer cosas en las cuales nos prueba nuestra fe, si creemos en Él o no creemos en Él. Amén.
Dice que lo puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño lo puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Qué suerte, ¿verdad? ¿Usted cree que fue suerte, hermano? ¿Hermano? Esa es el poder de Dios cuando nosotros confiamos en Él grandemente. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, ¿sabes qué? Ahora sí, que se haga tu voluntad. Yo voy a dejar de hacer esto, yo voy a dejar de hacer aquí, de hacer allá, y tú haz en mi vida lo que tengas que hacer. Amén. Y tú haz en mi vida lo que tengas que hacer. No me importa si me tengas que pasar por fuego. No me importa si me tengas que llevar a donde me tengas que llevar. Pero yo sé de que tú vas a estar conmigo. Aleluya. Ese es el límite, hermano. Nosotros tiene que llegar un límite donde vamos a decir, Señor, en realidad yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo voy a tener que hacer esto aquí y allá. Pero nosotros haciendo y no dejándole a Dios que haga por nosotros. Luego dice, Moisés entonces llega al pueblo egipcio, se empieza a crecer en una cultura egipcia, empieza a crecer en una cultura diferente de la cultura que él venía, que era de la cultura hebrea. Pero dice que a ese hombre Dios lo levanta para sacar al pueblo de Israel. El Señor levanta a este hombre y mira la forma que lo hizo, lo metió a otra cultura, pero metiéndolo a esa otra cultura, más adelante cuando creciera, por medio de ese hombre, Dios iba a sacar a este pueblo. Amén. Ahora yo le digo, esta noche, gloria a Dios, vámonos al capítulo número 5, gloria a Dios, capítulo número 14. Capítulo número 14 siempre de Hebreos. Éxodo, perdón, gracias. Amén. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento, hermanitos. Gloria a Dios, gracias por darle esa honra al Señor siempre, gloria a Dios. Ahora el Señor levanta a Moisés para sacar a este pueblo. Dice la Biblia de que solamente hombres eran 600,000. ¿Usted sabe cuánto es 600,000? 600,000, yo le digo, hermanos, es bastantes personas. Y está contando solo a los hombres. Y usted sabe que cada hombre tenía su esposa y cada pareja tenía por lo menos unos 10 hijos. ¿Por qué? Porque dice que en aquel tiempo el Señor los empezó a multiplicar grandemente. Dice que entre más los oprimía el pueblo del faraón, dice que ellos más se multiplicaban. Y yo le he puesto ahí más o menos, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero yo haciendo una matemática más o menos dice que unos 10 niños, por lo menos, tal vez otros 20, tal vez otros hasta 30 hijos. Entonces, haga la cuenta usted, por lo menos estamos hablando de unos 5 millones de personas por medio de un hombre. El Señor levanta a un hombre para sacar a ese pueblo enorme de la opresión de Faraón. Por eso le digo, Dios cuando va a hacer algo en nuestras vidas, Dios mueve cielo y tierra, mueve montañas, Señor, para hacer las cosas que nosotros pensamos que son imposibles. Amén. El 14 dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar acamparéis frente al Baal Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Aquí el pueblo de Israel ha sido sacado, hermano. Usted puede leer más atrás los capítulos anteriores y usted puede ver de qué forma el Señor tiene que sacar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque primeramente se levanta el faraón. Cuando Moisés llega, le dice al faraón, deja ir al pueblo de Dios.
deja ir al pueblo para que vayan a lavar al desierto. Y el faraón dice, ¿cómo es que van a ir a lavar al desierto a un Dios? ¿Dónde está tu Dios? Está en el desierto. Pero qué raro, porque los dioses de nosotros están en palacios. ¿Cómo es que tu Dios está allá en el desierto? Pero como ellos no entendían, ¿verdad? Como ellos no entendían lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Entonces dice, deja ir a tu pueblo. Entonces, al ver de que Dios al ver de que el faraón no deja ir al pueblo de Dios, empieza a levantar plagas. Y usted puede leer todo eso en el principio de los capítulos de Éxodo, las plagas que levanta Dios al pueblo de Egipto para que logren dejar ir al pueblo. Hasta que tiene que Dios optar por enviar a un ángel, dice, de destrucción. Mire, un ángel de destrucción el Señor levanta. ¿Para qué? Para que éste mate a todo hijo primogénito del pueblo de Egipto. Solo de esa forma el faraón cedió a dejar ir al pueblo de Dios. Porque el Señor muchas veces tiene que llegar a ese límite, hermano. Muchas veces nosotros, el Señor opta por hacer cosas en nuestras vidas que tienen que llegar al límite para que nosotros reconozcamos que tenemos que alabar a Dios en agradecimiento. Él tiene que llevar cosas al límite para que abramos nuestros ojos. Entonces dice el 14:3, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Mira las cosas que suceden, las cosas que Dios permite que suceden. ¿Cuál es el objetivo de Dios de que las cosas suceden? Es para que el nombre del Señor sea glorificado. Porque ese es el propósito del cual nosotros hemos nacido, hemos hasta el día de hoy sobrevivido. Es para que un día nosotros le demos gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, en Moisés empieza a vagar por el desierto, empieza a caminar por el desierto con toda aquella gran multitud, hermanos, enorme. Entonces, más adelante el Señor permite a Moisés llevar el pueblo hasta un límite, el cual era el Mar Rojo. En el Mar Rojo suceden dos cosas. Vámonos al versículo 21 del 14. En ese momento va a suceder, el pueblo de Israel vio aquellas plagas de ranas, de moscas, de todo el agua se convirtió en sangre, langostas, la muerte de los primogénitos. Usted puede leer todo eso allá al principio de los capítulos de Éxodo. Vieron todas esos milagros que le aconteció al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, todo lo que le aconteció, y al pueblo de Israel no le sucedió nada. ¿Por qué? Porque Dios cuidaba de ellos. Amén. Porque Dios estaba al cuidado de cada uno de ellos, a tal grado de que cuando fue la muerte de los primogénitos, el Señor les encarga algo tremendo al pueblo de Dios. Le dice, maten a un cordero. Les dio cómo prepararlo y qué hacer con su sangre. Eso está tipificando el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida. Amén. Dice de que tuvieron que preparar al cordero, ¿verdad? Y luego dice que la sangre de aquel cordero la iban a poner en el lindel de las puertas de sus casas. Y cuando aquel espíritu de pestilencia, cuando aquel espíritu de muerte iba a pasar por todo aquel lugar, iba a haber aquella sangre en aquellas puertas, y ahí no se iba a meter, sino que solamente en los lugares donde no estaba esa sangre, ahí sí se iba a meter y se iba a llevar al primogénito de aquella familia. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, somos lavados con su sangre.
Amén. Somos cubiertos con su sangre y esa sangre está tipificada en nuestras puertas de nuestras casas. Amén. Amén. Por eso es que muchas veces el Señor nos guarda de tantas cosas allá afuera, allá por donde nosotros vivimos. Dice que el Señor nos guarda de tantas cosas que se mueven en esos lugares. Tantas cosas, hermano, que un día cuando estemos ahí arriba, las vamos a ver, el Señor nos las va a mostrar. De tantas cosas que nos guardó por nosotros ser fieles al Señor, Él es fiel a nosotros. Amén. El 21, extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor por medio de un fuerte viento soplando, sopló toda la noche. Hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a la derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Aleluya. No somos nosotros, hermanos. La batalla que se levanta ante cada uno de nosotros, no la peleamos nosotros. Amén. La pelea Dios por nosotros. Claro, que si usted dice: no, yo voy a pelear, no, yo tengo que ver cómo hago, y yo voy a buscar aquí, y yo voy a buscar allá, y yo voy para acá, y yo regreso aquí, y yo voy. Y usted está tratando de luchar contra aquel problema que se ha levantado. Pero cuando viene usted a reconocer de que Dios es el que tiene el control, y de la forma en que usted pelea es de rodillas, Amén. Aleluya. yo le aseguro que Dios toma el control de eso. Yo le aseguro que Dios empieza a levantar aquellas confusiones, empieza a entorpecer aquellas cosas que se levantan contra nosotros, y dice que Dios nos da la victoria. Amén. Señor, aleluya. Por eso el cristiano evangélico tiene que entender que de la forma de pelear en nuestra vida no es contra espada, que contra esto, que no, es de rodillas. De rodillas le pedimos a Dios, y Dios, al ver nuestra insistencia, Él hace las cosas. Amén. Pero si nosotros solamente oramos un día y al día siguiente ya no oramos, no, ya le oré al Señor ayer y yo creo que el Señor lo va a hacer. Una de las cosas que a Dios le gusta es la insistencia. Sí, Señor, aleluya. Él le gusta que nosotros insistamos, que le insistamos a Él. Que le digamos: Señor, yo ayer te oré porque este problema que se ha levantado, Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que tú me vas a sacar de ahí. Y orando, hermanos, orando todos los días, todos los días, todos los días. Lo que el Señor estaba haciendo en el pueblo de Israel, y entro aquí a lo que es el meollo del mensaje. Lo que Dios estaba haciendo en el pueblo de Israel era una transición. El Señor los estaba sacando de aquel lugar para llevarlos a una tierra, dice la Biblia, que emana leche y miel. Para llevarlos a una tierra en donde ellos iban a poder ver con más grandeza la mano de Dios. En donde ellos iban a poder ser trabajados con más delicadeza. Dice que el Señor tuvo que pasar los 40 años por el desierto. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel aún traía a Egipto dentro de ellos. Dice de que por 400 años el pueblo de Dios ya no se veía como pueblo de Dios, sino que se veían como egipcios. Se vestían como egipcios, se pintaban como egipcios, porque usted sabe que la cultura egipcia usaba maquillaje hasta los hombres. Entonces, cuando esta multitud empieza a caminar por el desierto, empiezan a caminar, y dice la Biblia de que aquel vestido creció con aquellos que entraron pequeños. Dice: tu sandalia va a crecer con tu pie, tu vestido va a crecer con tu cuerpo.
¿Por qué? Porque era necesario que ellos vieran que iban a depender de parte de Dios. Pero cuando empezaron a salir de Egipto, entonces dijeron, hey, mira vos, no tenés delineador, fíjate que el mío se me acabó. Que no tenés más rubor ahí, fíjate que se me acabó el rubor. Ah, no, solo tengo este, vos, y ya la mujer ya se lo acabó también. Solo este poquito tengo para pintarme yo. Los hombres. El hombre se maquillaba también, el egipcio se maquillaba. Y como el pueblo de Dios estaba dentro de ellos, ellos también se maquillaban. Se vestían como egipcios, se pintaban como egipcios, hablaban como egipcios, vivían como egipcios. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que al ver un egipcio y un hebreo, no había diferencia. Entonces Dios tuvo que meterlos al desierto para poder sacar de donde ellos estaban metidos, que era la cultura egipcia. Préstame un pintalabio, hermano, no tenés pintalabio ahí, fíjate que ya se me acabó. Ya el pelo, mira, préstame ahí unos ganchos porque ya me veo diferente. Entonces, ahí el Señor poco a poco les fue sacando lo egipcio a ellos. Amén. A tal grado de ellos tener que ver entonces para arriba y decir, no, Señor, si tú eres el que me ha proveído. Dice que en el desierto Él les proveyó agua, les proveyó pan, les proveyó todo lo necesario, sus vestiduras. Mira, hermano, ese es un milagro que al ver que nuestros zapatos, póngase a Bruce, imagínese a Bruce con sus zapatos, ¿verdad? A los 8 años, 10 años, ese zapato que ahora tiene, yo de seguro que, igual que en El Salvador, van a tener que cortarle la punta de enfrente para que los dedos le salgan. Pero dice que allá en el desierto Dios hizo que la sandalia creciera con su pie. Que el vestido de aquellos niños, ¿verdad?, no les quedara más corto, sino que aquella vestimenta iba a crecer con ellos. Mire qué poderes de Dios, hermanos. Pero eso es cuando nosotros confiamos en el Señor. Amén. El Señor se encarga hasta de nuestras vestiduras. Sí, Señor, aleluya. Dice que el Señor los hizo pasar por el mar. Abrió el mar. Y dice que, ¿usted ha visto cómo es la profundidad del mar? La profundidad del mar tiene que ser arenosa o hasta cierto punto lodosa. Pero dice claramente su escritura, dice, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca. Secó totalmente la tierra para que aquel pueblo pudiera caminar sobre aquella tierra que estaba supuesta a estar llena de agua o lodosa. La secó. El poder de Dios, porque Él prepara nuestro camino para que caminemos también. Señor, Él prepara aleluya. ese camino para que nosotros no tropecemos o para que nuestro pie no se hunda. Amén. Amén. Entonces, el Señor lo que hace es transportar al pueblo de Israel por medio del mar para llevarlo a una tierra nueva. El Señor ha abierto puertas, hermanos. Y el Señor nos va a mover de este lugar a un lugar más grande, a un lugar con más libertad, a un lugar en donde nosotros vamos a poder empezar a crecer. Amén. Este va a ser nuestro último domingo en este lugar. El próximo domingo vamos a estar reuniéndonos en un nuevo local que el Señor ha abierto puertas. Gloria a Dios, aleluya. El Señor está moviéndonos ahora de un lugar a otro para que nosotros empecemos a crecer, para que nosotros empecemos a depender de Dios, Amén. Señor, para que nosotros aleluya. le creamos más a Dios. Mire qué fiel es el Señor para aquellos que vienen de Alexandria. Ahí en Alexandria es el lugar donde ahora nos vamos a reunir. Nos vamos a reunir ahí en la Eisenhower. Mire cómo el Señor cuidando nuestro bolsillo también. Esos extra $20 que le echamos para venir hasta aquí, ahora usted los va a ahorrar. Amén. Ahora usted los va a poder guardar para poder bendecir a otros. Amén. No para enriquecernos más, sino para poder ayudar a otros. Sí, Señor. Porque esa es la visión que el Señor ha puesto en mi corazón. No querer reunir plata para comprar un local y decir, tenemos local. No, hay mucha gente necesitada en otros países. Aleluya. Hay mucha gente necesitada incluso aquí en este país. Entonces el Señor me decía, no, tenés que ayudar a otros.
Así como yo los he enviado a ayudar a otros. Ayudar a gente pobre, necesitada. Gente enferma. Vamos a ir. Ahora el Señor va a empezar a echar ese plan que hemos tenido en nuestro corazón de ir a hospitales, de ir a cárceles, de ir a familias y hablarles las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Así como el Señor hizo pasar a aquellos 5 millones de personas, tal vez más. Hoy nosotros que somos pocos nos va a trasladar a ese lugar para que empecemos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. No solamente de estar sentados aquí escuchando palabra, sino de empezar a accionar. Amén. De empezar a llevar aquel evangelio que Cristo dijo a sus discípulos: y llevad este evangelio a todo rincón de la tierra. Para que este evangelio llegue a cada rincón de la tierra. Para que otros también disfruten de la salvación. Sí, Señor. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos salvos de la ira venidera. Amén. Hermanos, Cristo está a las puertas. Amén. Cristo está más cerca de lo que nosotros creemos. Y ya no hay tiempo para seguir jugando al evangelio. Ya no hay tiempo más para seguir jugando a que sí, a que no, a que tal vez, a que no. Hay que definirnos. Cuando el pueblo de Israel fue movido, hubieron muchos que tuvieron que definirse. Dice la Biblia más adelante, por el tiempo no vamos a poder llegar ahí, pero más adelante dice que hubieron muchos que cuando cruzaron al otro lado del río dijeron: bueno, hermano, muchas gracias, hermano Moisés, muchas gracias por habernos sacado. Ahí nos vemos, yo agarro mi camino por aquí. Yo creo que por aquí puedo vivir. Yo creo que por aquí yo me puedo desarrollar. ¿Usted cree que ese fue el objetivo de Dios, haberlos sacado de la opresión que tenían allá en Egipto? ¿Usted cree que ese fue el objetivo de Dios, de hacerlos pasar el Jordán, el Mar Rojo? Fue para llevarlos a un mejor lugar. Amén. Fue para darles algo mejor. Hemos experimentado bendiciones aquí preciosas, pero allá el Señor nos va a dar bendiciones grandes también. Amén. ¿Por qué? Porque el evangelio es avance. Avance, no es inerte, no es de estar parado. Sí, Señor, aquí te voy a esperar. No, hay que avanzar. Si usted ve, el pueblo de Israel caminó, dice, por 40 años. Caminaron. El apóstol Pablo lo tipifica también en su carta. Dice, como un sembrador, como un soldado y como un atleta. Y usted ve que esos tres están siempre en movimiento. Amén. Así es de que, amados hermanos, en este día, ese es uno de los anuncios, y la palabra que el Señor me daba era porque hoy vamos a experimentar nuestra primera transición después de 2 años. Tenemos 2 años, en agosto cumplimos 2 años, ¿verdad? Uno de los eventos que vamos a tener allá es que no estamos experimentando ahorita, es vigilia. Vamos a empezar a hacer vigilias los viernes en la noche. Vamos a vigilar los viernes en la noche, y parece que el hermano con el que vamos a compartir ese local también tiene una vigilia al mes. Entonces van a ser 2 vigilias al mes, y el Señor lo quiere de esa forma. Amén. Vamos a tener 2 vigilias los viernes al mes. Y vamos a tener un día a la semana y el domingo también, siempre en la mañana. Amén. Así es de que yo le voy a pedir que sigamos doblando rodillas. ¿Se acuerda de lo que el Señor nos hablaba hace 2 domingos atrás? A las hermanas más que todo. Doblar rodillas, orar, meternos a la oración. Ahí en ese lugar vamos a empezar a tener más libertad. Ya no nos vamos a preocupar por las demás casas. Ahí no, hermanos, ahí vamos a poder alabar a Dios con más libertad, con más espacio. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Amén, aleluya. Ese es el tiempo de Dios, hermano. Yo me recuerdo cuando empezamos a preocuparnos con mis hermanos de buscar un local, y que busquemos un local, y buscamos y nada, hermano. Entonces entendimos que era en el tiempo de Dios. Amén. Y ahora el Señor está abriendo ese lugar ahí en Alexandria. Mire, cerca para mis hermanas, ¿verdad? Cerca para nosotros, ¿verdad? Cerca para mis hermanos que también van a poder viajar para allá también. Así es de que a trabajar, hermanos. Amén. A trabajar todos, cada uno de nosotros vamos a tener, ¿verdad? Algo que hacer. Todos y cada uno de nosotros vamos a poner un granito de arena, ¿verdad? Vamos a poner un ladrillo,
¿verdad? Para poder levantar, ¿verdad? Esa obra, para seguir levantando esa obra que Dios ha encomendado en nuestras manos. Amén. Amén. Le regalo una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora por esta preciosa palabra, por este precioso anuncio que el Señor nos está dando. Amén. 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 Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos, pongámonos en pie para que sea el Señor el que ministre esta palabra y que nos dé esa confirmación, hermano, de que cada uno de nosotros va a estar, ¿verdad?, sirviéndole al Señor allá en ese lugar. Gloria